Bienvenido de nuevo al Café Ágora para más café y filosofía. De acuerdo con el tema randiano del vídeo de hoy, el fondo que tengo detrás de mí es la ciudad de Yeri, Colorado, que fue la inspiración original para Gulch Gulch en Atlas. Y he puesto un enlace a la licencia Creative Commons de esta foto en la descripción. Así que la ciudad se escribe OU. El nombre de la ciudad se escribe OURAY, pero se pronuncia Ure. No puedo evitarlo, como diría Eleanor Earst. De todos modos, se han hecho varias críticas a Vinerant, y algunas de ellas son merecidas y otras no. Pero una de las críticas que siempre me ha parecido más extraña es la afirmación de que es una mala escritora. Incluso hay un libro sobre Rand llamado How Bad Writing Destroyed the World. Confieso que no lo he leído, pero en cualquier medida, supongo que el título al menos es culpable de la forma de mala escritura conocida como hipérbole. Me parece que, ya sabes, independientemente de lo que piense sobre el contenido de sus ideas, me parece obvio que escribe de manera hermosa y poderosa. Por supuesto, la propia Rand a menudo no podía o no quería reconocer los méritos literarios de otros autores. Pero eso no es excusa para imitarla. Ahora, algunas críticas específicas que a veces escuchamos. Una es que la gente se queja de que ella le da a sus personajes nombres poco realistas. Así que sus héroes tienden a tener nombres angulosos que suenan heroicos como Kira Aragunova, Ragnar Dask y Dagny Taggart, y sus villanos tienen nombres suaves y blandos como Ellsworth Tui, Timky Holloway y Wesley Much. O Mauch. No estoy seguro de cómo lo pronuncias. En la universidad, escribí una parodia de Rand en la que el héroe se llamaba Rip Goldlonger y el villano se llamaba Dr. Mushiterd. Pero ya sabes, Charles Dickens también juzga a sus personajes dándoles nombres como Thomas Gradman, Uriah Heep, Ebenezer Scrooge y M.R. Smiler. Y Sinclair Lewis, que por cierto fue una gran influencia en Rand. De hecho, incluso lo llamó el mejor escritor vivo, aunque no parece ser el favorito de la mayoría de los admiradores de Rand en la actualidad. Pero San Luis señala el carácter de mala reputación de algunos de sus personajes, o al menos el carácter trivial de algunos de sus personajes en sus novelas, dándoles nombres como Pinky Parrot, Ethelbert Shoop y Brasilius Windrip. Resulta que en realidad es una persona real llamada Ethelbert Shoop. Lo siento mucho por eso. Así que es una especie de doble rasero si sabes. Dickens y Lewis obtienen un pase por hacer eso y Rand no. Otra crítica es que el diálogo en las novelas de Rand no es realista. Bueno, sí, a menudo es poco realista. Tampoco es realista en los musicales que la gente entone canciones. No es realista en las obras de Shakespeare y la gente de repente entra en pentámetro yámbico. Ya sabes, al analizar algo tienes que entender el tipo de género en el que la persona está tratando de escribir. Y Rand está escribiendo una versión estilizada de la realidad. Ella siempre lo dejó muy claro en sus ensayos en literatura, que son una mezcla de sabiduría y locura, pero en general da buenas razones para que le guste lo que le gusta, pero terribles razones para que no le guste lo que no le gusta. She gives good reasons for liking what she likes, but terrible reasons for disliking what she dislikes. Eso se aplica quizás más ampliamente que solo a sus ensayos literarios, pero de todos modos, pero ella deja en claro que está escribiendo una versión estilizada de la realidad, tal vez no en la misma medida que la obra de teatro isabelina o el musical de Broadway es una versión estilizada de la realidad, pero aún así lo es. Y, por lo tanto, quejarse de que el diálogo no es realista es, de alguna manera, perder el punto. Ahora, por supuesto, ella llamó a su enfoque o forma de realismo, pero quería decir algo muy específico con eso. Y lo distinguió del naturalismo. Y podemos dudar de si ha elegido exactamente la terminología correcta allí, pero de todos modos, deja en claro que, por realismo, no quiere decir que, ya sabes, que su gente hable de la forma en que la gente habla en la vida cotidiana.
Ese es, ya sabes, uno de los muchos pecados de la trilogía de la rebelión de Atlas es que hubo un intento en esa trilogía de que la gente hablara más de la forma en que la gente habla en la vida cotidiana. Y hay mezclas de una especie de auténtico randy y diálogo junto con cosas que no lo son. Y suena horrible. Es como si en medio de una obra de Shakespeare el personaje principal de repente dijera, bueno, vamos, ya sabes, me estoy poniendo bastante hambriento. Salgamos y tomemos un McDonald's o algo así. Simplemente no funciona. De todos modos. Otra crítica que la gente hace de sus novelas es que los personajes dan largos discursos filosóficos. Bueno, sí lo hacen, pero no es como si Rand fuera la única autora que ha tenido a sus personajes dando largos discursos filosóficos. Dostoyevsky lo hizo. Pensemos, por ejemplo, en la sección del Gran Inquisidor de los hermanos Karamazov. D.H. Lawrence lo hace, por ejemplo, en Mujeres enamoradas. Thomas Mann lo hace en Doctor Fausto y la montaña mágica. Y, por supuesto, también hemos pasado de las novelas a los dramas. Tenemos dramaturgos desde Sófocles y Eurípides hasta Shakespeare y Cournat, en los que los personajes se dan largos discursos filosóficos entre sí. De nuevo, parece una especie de doble moral pensar que hay algo especialmente objetable en que los personajes de Rand hagan esto. Y, por supuesto, Dostoyevsky fue una gran influencia para Rand. No estoy seguro de, ya sabes, quién más, pero ya sabes, y por supuesto, otra influencia en Rand fue Nietzsche, en particular la obra de Nietzsche Así habló Zaratustra, que no es exactamente una novela, pero es una larga narrativa de ficción en la que el protagonista constantemente hace largos discursos. Y eso es definitivamente una influencia en el estilo mismo de los discursos, es que a menudo, ya sabes, se hace eco de Nietzsche. La gente a menudo piensa que ella, el contenido de su filosofía es más nietzscheano de lo que es. Pero ciertamente, ya sabes, estilísticamente hubo una gran influencia. Y a su vez, dos de los modelos de Zaratustra de Nietzsche fueron el Nuevo Testamento por un lado y los diálogos de Platón por el otro. Y consideremos en particular, entre los diálogos de Platón, consideremos los de Protágoras, el Simposio, el Menexeno, el Critofonte, el Timio y el Critias, y por supuesto, lo más obvio, la Apología. Esos son todos, ya sabes, los llamamos diálogos, pero todos están dedicados en su totalidad o en gran parte a los personajes que se dan largos discursos entre sí en lugar de, ya sabes, dialogar en un sentido directo. Y, ya sabes, Sócrates, quiero decir, Platón está haciendo que Platón escriba los diálogos, aunque lo hizo, que a su vez reflejaba la práctica del drama griego. Como Sófocles, Eurípides, Aristófanes, todos ellos, todos tienen los personajes dan largos discursos entre sí o para el público. Y del mismo modo, era una práctica de la historiografía griega. Me refiero a Tucídides, Heródoto y Jenofonte. Sus obras históricas están llenas de estos discursos dramatizados y claramente, al menos en parte, ficticios. Esto era solo parte de la tradición literaria. Así que ya sabes, no debes esperar que una ópera wagneriana se parezca a una obra de Herald Pinter o viceversa. Ayn Rand está escribiendo un tipo de cosas en particular. En cierto modo, se parece más a una ópera wagneriana que a una novela normal. Tienes que ajustar tus expectativas ordinarias y tratar de conocerla donde está. Otra crítica, de nuevo, es la crítica de su diálogo. Y en realidad, voy a hablar más de su estilo que de su diálogo, pero quiero decir algunas cosas sobre su diálogo. La gente afirma que todos sus personajes buenos suenan iguales y todos sus personajes malos suenan iguales. Y eso no es realmente cierto. Quiero decir, ya sabes, toma sus buenos personajes. Estoy entre sus héroes. Y nadie va a confundir la seriedad estoica de Howard Roark con la sardónica alegría de Francisco de Anconia. Y del mismo modo, entre sus villanos, no vas a confundir las elegantes ocurrencias de Ellsworth Dewey con los lloriqueos venenosos de James Taggart. Lo diré si tuviera que almorzar con uno de ellos.
O un café con uno de los villanos de Rand. Definitivamente dos que queríamos elegir. Tendrías una conversación interesante. No puedo imaginar tener una conversación con James Taggart. No tengo idea de qué se hablaría. Además, a menudo se afirma que todos los personajes son blancos o negros. Eso tampoco es cierto. Hay varios caracteres intermedios. Son personajes que mejoran. Hay personajes que empeoran. En particular, en La Fuente, los cuatro personajes principales, Dominique Franken, Gail Winend, Howard Rourke y Peter Keating representan respectivamente cuatro concepciones diferentes del egoísmo. Existe la concepción estoica de que Dominique representa el egoísmo como una cuestión de buscar la independencia a través de la retirada completa del apego al mundo. Ahora está el Shin, que representa Gail Winend, que es la idea del egoísmo como conquista y búsqueda de poder. Hay Rourke, que es una especie de... Es aristotélico, aunque en parte tiene una inflexión estoica, en parte una inflexión nietzscheana, en parte una inflexión liberal clásica. Pero es, ya sabes, comparado con los demás, es aristotélico, que se supone que es una forma de buscar fuerza sin poder e independencia sin retraimiento. Y finalmente, Peter Keating representa una especie de concepción cotidiana del egoísmo. El tipo que acaba de pasar por encima de la gente para avanzar en su propia carrera, y ya sabes, se torcerá en un pretzel para complacer a los clientes con el fin de obtener más dinero, más fama, más popularidad. Así que hay cuatro formas diferentes de pensar sobre el egoísmo. Y, por supuesto, el trabajo es el que Rand está elogiando. Y se supone que los otros tres son versiones fallidas o confusas de la misma. Pero todos ellos son retratados hasta cierto punto con simpatía. Incluso Keating, en una medida sorprendentemente grande, es retratado con simpatía. Quiero decir, en la novela, ya sabes, realmente quieres que se salve. Mientras que tú no. En este momento no te importa si James Taggart se salva. Parece una causa perdida desde el principio. Pero al final realmente quieres que Keating se salve. Quieres que se reúna con Catherine. Quieres que encuentre la manera de salir de su influencia. Y parece algo trágico que no lo haga. Hay una alerta de spoiler. Hay un montón de spoilers en este vídeo, tengo que advertirte. Aunque si no has leído la novela, si has leído las novelas, ya sabes estas cosas. Y si no has leído las novelas, probablemente no recuerdes de qué personajes estoy hablando, así que no va a ser gran cosa. Así que de todos modos, principalmente voy a leerte un montón de pasajes. Dije que no iba a leerte mucho en esta serie, y no lo haré. Pero la mejor manera de ilustrar los méritos de Rand como escritor es leer algunos pasajes. Atención a los halcones de propiedad intelectual que existen, estos pasajes que estoy usando y mi uso de ellos es paradigmáticamente un uso justo. Los pasajes están destinados a ilustrar las obras de las que se extraen, no a reemplazarlas. Los pasajes representan una porción muy pequeña de las obras de las que están extraídos. El uso es educativo y no comercial. Y al menos creo que mi cita de estos pasajes es más probable que estimule las ventas de las obras originales que las desaliente. Por lo tanto, afecta a algunas de las principales categorías de uso justo. Quiero decir, oye YouTube, no bajes esto porque lo tengo. Estoy citando un montón de cosas de Rand en él. Esto es uso justo. Es posible que la marca no se considere un uso justo, pero las opiniones de la marca sobre la propiedad intelectual eran extrañas incluso para los estándares prevalecientes. Mi punto al hacer esto es que creo que muchas personas son tan hostiles a sus ideas que no se han permitido apreciar la calidad de su escritura. No estoy aquí hoy para defender sus ideas. Creo que algunas de sus ideas son geniales. Creo que algunas de sus ideas son terribles. Creo que algunas de sus ideas están en el medio. Ya sabes, he escrito sobre mucho de eso en el pasado y puedo hablar de ello un poco más en este canal, pero no es por eso que estoy aquí por hoy.
Hoy solo quiero decir que no dejes que lo que pienses de las ideas, no dejes que te cieguen a la calidad de tu escritura. Ahora, ¿significa eso que creo que el contenido de las ideas de un autor no es relevante para la evaluación estética? En realidad no creo eso. De hecho, tengo constancia de que argumento lo contrario. Así que aquí hay una cita mía de una publicación de blog de 2004, y también la vincularé en la descripción. Supongamos que dos escritores hacen un trabajo igualmente hábil al traducir su comprensión de la naturaleza humana en forma novelística, pero la comprensión de un escritor es sutil y profunda, mientras que la de los otros es superficial e ingenua. ¿Debería esta diferencia no tener ningún efecto en nuestra valoración crítica de las dos novelas? El valor artístico de una obra de arte no es una suma aditiva, sino una unidad orgánica. Las características que no tienen relevancia artística por sí mismas pueden adquirir relevancia artística, por lo tanto, estar sujetas a una evaluación crítica al recibir una expresión artística adecuada. De hecho, no hay tal cosa como la expresión aparte de lo que se expresa. La expresión exitosa no es un ingrediente separable. Se pueden conectar ahora con este expresable, ahora con otro. La expresión exitosa de una idea profunda es simplemente un animal diferente de la expresión exitosa de una idea insípida. No es un encolado de dos componentes distintos e independientemente accesibles. Una idea por un lado y una técnica expresiva neutra en contenido por el otro. Y de nuevo, para leer el resto de lo que digo al respecto, mira la descripción. Pero dicho esto, no significa que su valor estético esté completamente agotado por la verdad que expresan las ideas que expresa. Y de todos modos, muchas ideas y obras de arte son una mezcla complicada de verdad y error, de perspicacia y confusión. E incluso las ideas que son literalmente falsas pueden ser metafóricamente verdaderas o simbólicamente verdaderas o como quieran llamarlo. Y, por lo tanto, pueden ser particularmente aptos para la expresión artística, incluso si no son correctos en sí mismos. Entonces, por ejemplo, tienes que estar de acuerdo con, digamos, André-Gide Thomas Mann o D. H. Lawrence. Esos son tres pensadores cuyas ideas creo que son al menos tan problemáticas como cualquier otra cosa en la diatriba. Hay que estar de acuerdo con ellos, con las ideas y con sus actitudes, o Dios no lo quiera, con su vida personal, para reconocer sus logros literarios. ¿Hay que estar de acuerdo con el antisemitismo de Richard Wagner y su Schopenhauer y pesimismo para reconocer la belleza de sus óperas? ¿Tienes que estar de acuerdo con lo que crees que son las ideas filosóficas de Nietzsche para reconocer la belleza de su prosa? Y de su poesía también. Y, por supuesto, Nietzsche es el hilo que une a Wagner, Gide, Mann, Lawrence y Rand. No escogí esos nombres al azar, pero fui a comenzar un curso sobre esos seis. Nietzsche, Wagner, Gide, Mann, Lawrence y Rand. Nietzsche y la literatura moderna es probablemente mi curso favorito que he enseñado. También parece ser uno de los que más les gustó a mis alumnos, pero no sé si tendré otra oportunidad de enseñarlo. Era un curso especial y no uno de la rotación regular. De todos modos, sea lo que sea que pienses de las ideas de Rand, trata de dejar de lado tu opinión y deja que la belleza de su escritura te encuentre. Así como puedes dejar que la belleza del Liebestod de Wagner te encuentre. El aria final en Tristán e Isolda. A pesar de que el objetivo del aria es expresar un Schopenhauer en rechazo a la vida y un abrazo a la autoextinción. Así que no son buenas ideas desde mi punto de vista. De eso se trata el aria, al menos así lo leí. Pero eso no lo hace menos hermoso. Tal vez, quiero decir, se podría argumentar que lo hace un poco menos hermoso. Tal vez si lo fuera. Si tuviera un contenido más verdadero, sería más hermoso. No lo sé, pero de todos modos, es bastante hermoso. No hay mayor crítica estética que hacer de ella. Muy bien, así que voy a leer un montón de pasajes mientras amenazo. Esto realmente necesita a alguien con una mejor voz y mejores habilidades dramáticas, pero yo soy lo que tienes. Y espero que la luz logre brillar a través de las limitaciones de mi vidrio de linterna en particular. De acuerdo, primer pasaje. Esto es de la primera parte del Manantial, capítulo 15. Desde el tren,
Miró hacia atrás una vez al horizonte de la ciudad, que brillaba a la vista y se mantuvo durante algunos momentos más allá de las ventanas. El crepúsculo había borrado los detalles de los edificios. Se levantaron en finos fustes de un suave azul porcelana, un color no de cosas reales sino de la noche y la distancia. Se levantaron en contornos desnudos, como moldes vacíos que esperan ser llenados. La distancia había arrasado la ciudad. El eje único era inconmensurablemente alto, fuera de escala para el resto de la Tierra. Eran de su propio mundo, y alzaban al cielo la declaración de lo que el hombre había concebido y hecho posible. Eran modos vacíos, pero el hombre había llegado tan lejos que podía ir más lejos. La ciudad al borde del cielo contenía una pregunta y una promesa. De acuerdo, la siguiente es de la primera parte de la Semana de Vida, capítulo 15. Aquí es cuando el personaje principal regresa por la noche por las calles de Vinogrado soviético después de un agotador grupo de estudio marxista obligatorio. Kira caminó rápido y escuchó sus propios pasos. Escuchó en blanco sin pensar. Ahora podía pensar, pero después de tantas horas de un esfuerzo tan tremendo por no pensar, por recordar solo no pensar, el pensamiento parecía lento para regresar. Solo sabía que sus pasos latían, rápidos, firmes, precisos, hasta que su fuerza y su esperanza se elevaron a su cuerpo, a su corazón, a la bruma palpitante en sus sienes. Echó la cabeza hacia atrás como si estuviera descansando, nadando de espaldas bajo un cielo negro y claro con estrellas en la punta de la nariz y tejados con nieve limpia a la luz de las estrellas congeladas como picos de montañas vírgenes y blancas. Gran parte de la escritura más evocadora de Rand trata sobre personas que caminan solitarias por la noche a través de grandes ciudades. Creo que es parte de lo que podría llamar su sensibilidad al cine negro. Al igual que una de las portadas de We the Living retrata un paseo tan solitario, Ensoñaciones del caminante solitario, para citar a un autor muy diferente. Pero en realidad, esa portada de The Wheel of Living probablemente se adaptaría a muchas escenas de The Fountainhead incluso mejor que With Living. De todos modos, aquí hay una de esas canciones. Aquí hay una escena de El manantial. Esta es la primera parte de Fountainhead, capítulo 9. Estoy citando por partes y capítulos en lugar de por números de página porque los números de página pueden diferir de una edición a otra, pero las partes y los capítulos son los mismos. Entonces, hasta que haya números de Stephanus o números de Becker para Ryan Rand, esa es la forma más confiable de citación que tenemos. Se convirtió en calles laterales que conducían al East River. Un semáforo solitario colgaba muy por delante, una mancha roja en una oscuridad sombría. Las viejas casas se agachaban en el suelo, encorvadas bajo el peso del cielo. La calle estaba vacía y hueca, haciendo eco de sus pasos. Continuó, con el cuello levantado, las manos en los bolsillos. Su sombra surgió de debajo de sus talones cuando pasó una luz y rozó una pared en un largo arco negro como el barrido de un limpiaparabrisas. A Naran aparentemente le gustaron las imágenes del limpiaparabrisas porque las usa nuevamente. Y en el encogimiento de hombros en la escena del viaje en tren de la línea Yongal, que por cierto creo que hace un buen trabajo al capturar la fenomenología de la vista que se obtiene desde un tren. Sobre todo si has estado en un tren en las montañas rocosas, que yo y ella teníamos. Así que esto es de la primera parte encogida de hombros, capítulo 8. Los rieles verde-azules corrían a su encuentro como dos chorros que salían disparados de un solo punto más allá de la curva de la tierra. Las traviesas se derritieron a medida que se acercaban en una corriente suave que rodaba bajo las ruedas. Una raya borrosa se aferraba al costado del motor bajo sobre el suelo. Los árboles y los postes de telégrafo saltaron bruscamente a la vista y pasaron como tirados hacia atrás. Las verdes llanuras se extendían en un flujo pausado. En el borde del cielo, una larga ola de montañas invirtió el movimiento y pareció seguir el tren. Las cosas pasaron a rayas. Un tanque de agua, un árbol, una chabola, un silo de grano. Tenían un movimiento de limpiaparabrisas. Se elevaban, describían una curva y retrocedían.
Los cables del telégrafo corrían una carrera con un tren, subiendo y bajando de polo a polo a un ritmo uniforme, como el registro cardiográfico de un latido cardíaco constante escrito en el cielo. Apenas había captado el destello de un lago que se avecinaba, y la siguiente vez que estuvo a su lado, pasó. La ciudad se había quedado atrás. La pista se elevaba a través de un país cada vez más reacio a permitir el acercamiento. Los rieles seguían desapareciendo detrás de las curvas, y las crestas de las colinas se acercaban como si las llanuras se plegaran en pliegues. Los planos estantes de piedra de Colorado avanzaban hacia el borde de la pista, y los lejanos confines del cielo se reducían en oleadas de montañas azuladas. Más adelante vieron una niebla de humo sobre las chimeneas de las fábricas, luego la red de una central eléctrica y la aguja solitaria de una estructura de acero. Se acercaban a Denver. Fueron una sucesión de minutos, pero los golpeó como un solo agujero. Uno vieron las formas solitarias, que eran fábricas, rodando por los cristales de sus ventanas. Luego, las formas se fusionaron en el desenfoque de las calles. Luego, un delta de rieles se extendió ante ellos como la boca de un embudo, succionándolos hacia la estación de tanques, sin nada que los protegiera más que las pequeñas perlas verdes de luz esparcidas por el suelo. Desde la altura de una cabina, vieron vagones en los apartaderos que pasaban como cintas planas de tejados. El agujero negro del cobertizo del tren voló hacia sus caras. Se precipitaron a través de una explosión de sonido, el batir de las ruedas contra los cristales de una bóveda y los gritos de alegría de una masa que se balanceaba como un líquido en la oscuridad entre columnas de acero. Volaron hacia un arco resplandeciente y las luces verdes que colgaban en el cielo abierto más allá, las luces verdes que eran como los pomos de las puertas del espacio, abriendo puerta tras puerta ante ellos. Luego, desapareciendo detrás de ellos, las calles abarrotadas de tráfico, las ventanas abiertas abultadas con figuras humanas, las sirenas que gritaban. Desde lo alto de un rascacielos distante, una nube de copos de nieve de papel brillaba en el aire, arrojada por alguien que vio el paso de una bala de plata por la ciudad, se detuvo quieto para observarla. Luego salieron de nuevo a una pendiente rocosa, y con sorprendente rapidez las montañas estaban ante ellos como si la ciudad los hubiera arrojado directamente a una pared de granito, y una delgada repisa los hubiera atrapado a tiempo. Se aferraban a la ladera de un acantilado vertical con la tierra rodando hacia abajo, cayendo, y lágrimas gigantes de rocas retorcidas que subían y cerraban el sol, lo que los llevaba a acelerar a través de un crepúsculo azulado sin ver tierra ni cielo. Las curvas de los rieles se convirtieron en círculos en espiral entre las paredes que avanzaban para arrancarlos de sus lados. Pero la vía se atravesaba a veces y las montañas se separaban, abriéndose como dos alas en la punta de la barandilla. Una ala verde, hecha de agujas verticales, con pinos enteros que sirven como la pila de una alfombra sólida, la otra de color marrón rojizo hecha de roca desnuda. Miró hacia abajo a través de la ventana abierta y vio el lado plateado del motor colgando sobre un espacio vacío. Muy por debajo, el fino hilo de un arroyo caía de repisa en repisa, y los helechos que caían a través del agua eran las brillantes copas de los abedules. Vio la cola de los vagones de la locomotora enrollarse a lo largo de la cara de una gota de granito y millas de piedra contorsionada debajo, vio las bobinas de riel verde, azul desenrollándose detrás del tren. Una pared de roca se disparó hacia arriba a su paso, llenando el parabrisas, oscureciendo la cabina, tan cerca que parecía que el remanente del tiempo no podía dejarlos escapar. Pero oyó el chirrido de las ruedas en curva, la luz se encendió de golpe y vio un tramo abierto de barandilla en un estante estrecho. El estante terminaba en el espacio. El morro del motor apuntaba directamente al cielo. No había nada que los detuviera, excepto dos tiras de metal verde azulado ensartadas en una curva a lo largo del estante. Más adelante en el libro, tenemos un viaje en tren menos feliz. Está en el encogimiento de hombros, parte 2, capítulo 10. Se sentó en la ventanilla del tren, con la cabeza echada hacia atrás, sin moverse, deseando no tener que moverse nunca más. Los postes del telégrafo pasaron corriendo por la ventana, pero el tren parecía perdido en un vacío entre una extensión de pradera marrón y una sólida extensión de nubes grises oxidadas. El crepúsculo drenaba el cielo sin la herida de una puesta de sol. Parecía más el desvanecimiento de un cuerpo anémico en el proceso de agotar sus últimas gotas de sangre y luz. El tren se dirigía hacia el oeste como si también fuera arrastrado para seguir los rayos que se hunden y desaparecer silenciosamente de la tierra.
Se quedó quieta, sin ganas de resistirse. Deseaba no oír el sonido de las ruedas. Tocaron a un ritmo uniforme, cada cuarto golpe acentuado. Y le pareció que, a través del rápido ruido de una estampida inútil para escapar, el ritmo de los golpes acentuados era como los pasos de un enemigo que se movía hacia un propósito inexorable. Nunca lo había experimentado antes, esta sensación de aprensión al ver su pradera. Esta sensación de que el riel era solo un hilo frágil estirado a través de un enorme vacío, como un nervio desgastado listo para romperse. Nunca había esperado que ella, que se había sentido como la fuerza motriz a bordo de un tren, deseara ahora como un niño o un salvaje que este tren se moviera, que no se detuviera, que la llevara allí a tiempo, deseándolo no como un acto de voluntad, sino como una súplica a un oscuro desconocido. Había encontrado consuelo durante 2 días al ver las ciudades que se movían más allá de su ventana. Las fábricas, los puentes, los letreros eléctricos, las vallas publicitarias que presionan los techos de las casas, los conflictos abarrotados, sucios, activos y vivos del este industrial. Pero las ciudades habían quedado atrás. El tren se zambullía en las praderas de Nebraska, el traqueteo de sus acopladores sonaba como si temblara de frío. Vio formas solitarias que habían sido caseríos en los tramos baldíos que había en los campos. Pero la gran explosión de energía en el este hace generaciones había salpicado brillantes gotas para correr a través del vacío. Algunos se habían ido, pero otros aún vivían. Se sobresaltó cuando las luces de un pequeño pueblo cruzaron su automóvil y, al desvanecerse, lo dejaron más oscuro de lo que había estado antes. No se movía para encender la luz. Se quedó quieta, mirando las raras ciudades. Cada vez que un rayo eléctrico parpadeaba brevemente en su rostro, era como un saludo momentáneo. Los vio a medida que pasaban, escritos en las paredes de estructuras modestas, sobre techos llenos de hollín, por esbeltas chimeneas, en las tripulaciones de los tanques. Cosechadora Reynolds, Cemento Massey, Alfalfa Quinlan y John's Prest, Hogar del Colchón Crawford, Granos y Piensos Benjamin Wiley. Las palabras alzadas como banderas a la oscuridad vacía del cielo, las formas inmóviles de movimiento, de esfuerzo, de coraje, de esperanza, los monumentos a cuanto habían logrado en el borde del vacío de la naturaleza los hombres que alguna vez habían sido libres de lograr. Vio las casas construidas en privacidad dispersa, las pequeñas tiendas, las calles anchas con iluminación eléctrica, como unos trazos luminosos entrecruzados en la sábana negra de los páramos. Vio los fantasmas entre los restos de las ciudades, los esqueletos de las fábricas con chimeneas desmoronadas, los cadáveres de las tiendas con cristales rotos, los postes inclinados con jirones de alambre. Vio un incendio repentino, la rara visión de una gasolinera, una isla blanca y reluciente de vidrio y metal bajo el enorme peso negro del espacio y el cielo. Vio un cono de helado hecho de tubos radiantes colgando sobre la esquina de una calle en un automóvil maltratado que estaba estacionado debajo, con el niño al volante y una niña saliendo, su vestido blanco soplando con el viento del verano. Ella se estremeció por los dos, pensando, no puedo mirarte. Yo, que sé lo que se ha necesitado para darte tu juventud, para darte esta noche, este coche y el cono de helado que vas a comprar por un cuarto. Vio en el borde de una ciudad un edificio que brillaba con lágrimas de luz azul pálido, la luz industrial que amaba, con las siluetas de las máquinas en sus ventanas y una valla publicitaria en la oscuridad sobre su techo. Y de repente su cabeza cayó sobre su brazo, y se sentó temblando, llorando silenciosamente a la noche, a sí misma, a todo lo que era humano en cualquier ser vivo. No lo dejes ir. No lo dejes ir. De acuerdo, el siguiente es del capítulo 2 de We the Living Book 1. Esta es una descripción muy breve de la prima de Kira, Irina. Siempre me ha gustado este pasaje porque me recuerda a mi primera novia, aunque no sé si es un principio estético universalmente válido, pero una puerta se abrió de golpe detrás de ella y algo entró volando en la antesala. Algo alto, tenso, con una tormenta de cabello y ojos como faros de automóviles. Y Galina Petrovna reconoció a Irina, su sobrina, una joven de 18 años con ojos de 28 y risa de 8.
Y aquí está Irina más tarde, cuando ella y su amante están siendo enviados a Siberia. Este es Nosotros los Vivos, parte 2, capítulo 8. Irina y Sasha se sentaron una frente a la otra en bancos de madera dura. Habían viajado juntos parte del camino, pero se acercaban a un cruce donde Irina iba a ser transferida a otro tren. Las ventanillas del coche eran negras y lustrosas, como si se hubieran pegado láminas de charol polvoriento detrás de los cristales. Solo las estrellas húmedas y esponjosas de la nieve que se estrellaban contra el vidrio mostraban que había tierra más allá de los cristales y viento en un cielo negro. Una linterna temblaba en lo alto del techo, como si cada golpe de las ruedas bajo el suelo apagara la llama amarilla. Y revoloteó y volvió de nuevo, temblando, agarrando el pequeño trozo de una vela. Un niño con una vieja gorra verde de estudiante, un ventanal solitario cantaba suave y monótonamente a través de sus dientes. Y su voz sonaba como si estuviera sonriendo, aunque sus mejillas estaban inmóviles. Oye, pequeña manzana, ¿dónde estás rodando? Sasha tomó las manos de Irina. Estaba sonriendo, con la barbilla enterrada en una vieja bufanda de lana. Sus manos estaban frías. Las ruedas se rayaron debajo del piso, disminuyendo la velocidad. Dios, Sasha gimió. ¿Es la estación? El coche se adelantó y las ruedas siguieron golpeando bajo el suelo como un mazo golpeando cada vez más rápido. No, Irina susurró sin aliento. Todavía no. Irina susurraba, escucha, aquí hay algo que podemos hacer. A veces podemos mirar a la luna. Y sabes que es la misma luna en todas partes, y estaríamos mirando la misma cosa juntos de esa manera, ¿ves? Sí, dijo Sasha, será agradable. Una linterna pasó nadando por la ventana. Entonces no había nada más que los silenciosos copos de nieve salpicando contra el vidrio, pero se sentaron congelados mirando a la ventana. Arena susurró, creo que nos estamos acercando. Sasha se sentó, directo, erguido, su rostro del color del bronce más oscuro que su cabello, y dijo, su voz cambió, firme, si nos dejan escribirnos, Irina, ¿quieres? ¿Todos los días? Por supuesto, respondió alegremente. ¿Dibujarás cosas en tus cartas también? Con mucho gusto. Aquí. Cogió una pequeña astilla de carbón del alféizar de una ventana. Toma, dibujaré algo para ti ahora mismo. Con unos pocos trazos, rápidos y seguros como el bisturí de un cirujano, dibujó una cara en el respaldo de su asiento, la cara de un Im que le sonreía con una boca ancha y creciente, con las cejas levantadas, con un ojo guiñando traviesamente, una sonrisa tonta, infecciosa e irresistible que uno no podía enfrentar sin sonreír una respuesta. Aquí, dijo Arena, te hará compañía después de la estación. En la estación, otro tren esperaba en una vía paralela. El guardia la apartó de él y la empujó por la puerta. Se inclinó hacia atrás por segunda vez para echar un último vistazo a Sasha. Ella le sonrió, la sonrisa hogareña y tonta de su diablillo. Su nariz se arrugó, un ojo guiñó traviesamente. Entonces la puerta se cerró. Los dos trenes comenzaron a moverse a la vez. Apretada con fuerza contra el cristal, Sasha pudo ver el contorno negro de la cabeza de Irina en el cuadrado amarillo de una ventana del coche en la siguiente pista. Los dos trenes rodaron juntos, mazos de hierro golpeando cada vez más rápido bajo el suelo, el resplandor de la estación nadando lentamente sobre el oscuro suelo del vagón que Sasha estaba mirando. Entonces el parche grisáceo de nieve entre ellos se hizo más ancho. Aún podía tocar el otro tren con el brazo extendido si la ventana estaba abierta, pensó. Entonces aún podría tocarlo si arrojara todo su cuerpo directamente al otro tren. Entonces ya no podría alcanzarlo, incluso si saltara. Arrancó los ojos de la otra ventana y observó la franja blanca que crecía entre ellos. Sus dedos en el cristal como si quisiera agarrar ese estiramiento blanco y sostenerlo y tirar con todas sus fuerzas y detenerlo. Las huellas volaban cada vez más lejos. Al nivel de sus ojos, ahora podía ver los destellos de acero azulado de las ruedas que giraban por bandas estrechas en la nieve. Entonces ya no miró la nieve. Su mirada se aferró al pequeño cuadrado amarillo con un punto negro que era una figura humana a lo lejos. Y cuando el cuadrado amarillo se encogió rápidamente, sus ojos no lo soltaron, y sintió que su mirada se estiraba, con un dolor tan insoportable como un nervio desgarrado.
A través de una interminable capa de nieve, dos largas orugas se separaron. Se asentaron dos finos hilos plateados cada uno. Los hilos conducían desapareciendo en un vacío negro. Sasha perdió de vista la ventana, pero aún podía ver una serie de manchas amarillas que aún parecían cuadradas, y sobre ellas algo negro que se movía contra el cielo que parecía el techo de un automóvil. Entonces solo había una cadena de perlas amarillas que caían en un pozo negro. Luego solo estaba el panel de vidrio polvoriento con una almohadilla de charol que pegó detrás de él, y no estaba seguro de si todavía veía una cadena de chispas en alguna parte o si había algo quemado en sus ojos dilatados que no parpadeaban. Luego solo quedaba el diablillo en el respaldo del asiento vacío frente a él, sonriendo con una boca ancha y creciente, un ojo guiñando un ojo. Mi novia antes mencionada solía guiñar un ojo y sonreír exactamente de esa manera, así que de nuevo, eso puede estar sesgando mi apreciación de este pasaje. Aunque quiero decir, nunca fuimos a Siberia. Las cosas salieron mal, pero no tan mal. De acuerdo, la siguiente es de Anthem, de la segunda parte de Anthem. Himno es un estilo literario diferente de sus novelas y es aún más estilizado que los demás. Bueno, ella lo describió oficialmente como una novela corta o una novela corta. Se podría argumentar que es realmente una historia corta y que solo a fuerza de letra grande y márgenes amplios termina llenando un libro. Pero en realidad dijo en maravillosas cartas a Rose Utter-Elaine que había un poema que creo que es bastante preciso. Es un poema. No está en verso, pero es mucho más poético de todos modos, que sus otras novelas o sus otras novelas. De todos modos, de la segunda parte de Anthem. Donde termina la ciudad, hay una gran carretera que serpentea hacia el norte. Y nosotros. Antes de empezar, debo decir que una característica de Anthem, si no lo sabes, es que se trata de una sociedad que no usa. Es un colectivo, una sociedad que no usa pronombres singulares. Entonces, cuando dice nosotros, a veces se refiere a nosotros y a veces a mí, y cuando dice que a veces significa que a veces se refiere a ella. Quiero decir, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, pero ya sabes, creo que lo entenderás por el contexto. Donde termina la ciudad, hay un gran camino que serpentea hacia el norte, y nosotros, los barrenderos, debemos mantener este camino limpio hasta el puesto de la primera milla. Hay un seto a lo largo de la carretera y más allá del seto se encuentran los campos. Los campos son negros y arados, y yacen como un gran abanico ante nosotros, con sus surcos reunidos en una mano más allá del cielo, extendiéndose desde esa mano, abriéndose de par en par a medida que se acercan a nosotros, como pliegues negros que brillan con finas lentejuelas verdes. Las mujeres trabajan en el campo y sus túnicas blancas al viento son como las alas de las gaviotas que golpean el suelo negro. Y allí fue que vimos a Liberty 3000 caminando por los surcos. Su cuerpo era recto y delgado como una hoja de hierro. Sus ojos eran oscuros, duros y brillantes, sin miedo, sin bondad y sin culpa. Sus cabellos eran dorados como el sol. Su cabello volaba con el viento, brillante y salvaje, como si desafiara a los hombres a contenerlo. Arrojaron semillas de sus manos como si se dignaran arrojar un regalo despreciable, y la tierra era un mendigo bajo sus pies. De acuerdo, la siguiente es de nosotros, los vivos, parte 1, capítulo 3. La residencia de verano Arguna se encontraba en una colina alta sobre un río, sola en sus amplios jardines en las afueras de un moderno centro de veraneo. La casa daba la espalda al río y daba al terreno, donde la colina se inclinaba con gracia hacia un jardín de césped dibujado con una regla, arbustos recortados en arcos y fuentes de mármol hechas por artistas famosos. El otro lado de la colina colgaba sobre el río como una masa de roca y tierra derramada por un volcán y congelada en su caótica maraña. Al crecer río abajo, la gente esperaba que un dinosaurio estirara la cabeza fuera de las cuevas negras cubiertas de lechos silvestres, entre árboles que crecían horizontalmente en el aire, enormes raíces como arañas que agarraban las rocas. Durante muchos veranos,
mientras sus padres visitaban a su sobrina Berriz en Viena, Kira se quedó sola para pasar sus días en la libertad salvaje de la colina rocosa, como su única soberana indiscutible, con una falda azul rasgada y una camisa blanca a la que siempre le faltaban las mangas. La arena afilada le cortó los pies descalzos. Se balanceó de roca en roca, agarrando la rama de un árbol, lanzando su cuerpo al espacio, la falda azul acampanada como un paracaídas. Hizo una balsa de ramas de árboles y, agarrando un palo largo, navegó río abajo. Había muchas rocas peligrosas y remolinos en el camino. La emoción de la lucha se elevaba de sus pies descalzos que sentían la corriente latiendo bajo la frágil balsa a través de su cuerpo, tensa para encontrarse con el viento, la falda azul golpeando contra sus piernas como una vela. Las ramas que se inclinaban sobre el río rozaban su frente. Pasó dejando hilos de cabello entrelazados en las hojas y hojas, dejando bayas rojas silvestres atrapadas en su cabello. Lo primero que Kira aprendió sobre la vida y lo primero que sus mayores aprendieron, consternados por Kira, fue la alegría de estar sola. Por cierto, esa referencia al dinosaurio asomando la cabeza creo que es un guiño a la que fue una de sus novelas favoritas de la infancia, El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, que es una de las novelas originales sobre dinosaurios que sobreviven hasta nuestros días. No el primero. Está El viaje de Jules Verne al centro de la Tierra, que técnicamente no tiene dinosaurios, sino grandes reptiles oscuros de cresta extinta que sobreviven. Pero no dinosaurios en el sentido técnico. Pero, por supuesto, los dinosaurios en el sentido técnico incluyen aves, y ya sabes, no vas a ir allí. De todos modos, inspiradas en El mundo perdido, Randy y su hermana Nora solían jugar a ser pterodáctilos, que tampoco son dinosaurios en un sentido estricto, pero conoces la ciencia. Y se llamaban a sí mismos, se apodaban a sí mismos Duck One y Duck Two. Te dejaré adivinar cuál era Duck One. De todos modos, al siguiente pasaje. Este es del manantial, cuarta parte, capítulo 16. Este es otro paseo nocturno por la ciudad. Y tengo otra referencia de dinosaurio para arrancar. Y tal vez deberíamos tener un crossover o un mashup, Jurassic Gulch. De todos modos. Es solo una tapa de botella, pensó Beinen, mirando una mota de purpurina debajo de sus pies. Una tapa de botella molida en el pavimento. Las aceras de Nueva York están llenas de cosas así: tapas de botellas, alfileres de seguridad, botones de campaña, cadenas de fregadero, a veces joyas perdidas. Todo es como ahora, aplanado, rectificado y hace que el pavimento brille por la noche, el fertilizante de una ciudad. Alguien bebió la botella vacía y tiró la tapa. ¿Cuántos coches han pasado por encima de ella? ¿Se podría recuperar ahora? ¿Podría uno arrodillarse y cavar con las manos desnudas y arrancarlo de nuevo? No tenía derecho a esperar escapar. No tenía derecho a arrodillarme y buscar la redención. Hace millones de años, cuando la Tierra estaba naciendo, eran seres vivos como yo, moscas atrapadas en resina que se convirtieron en ámbar, animales atrapados en limo que se convirtieron en roca. Soy un hombre del siglo XX y me convertí en un poco de hojalata en las aceras para que los camiones de Nueva York se volcaran. Caminó despacio, con el cuello del abrigo levantado. La calle se extendía vacía ante él, y los edificios de delante eran como los respaldos de los libros que recubren un estante, ensamblados sin orden de todos los tamaños. Las esquinas por las que pasaba conducían a canales negros. Las farolas le dieron a la ciudad una cubierta protectora, pero se agrietó en algunos puntos. Dobló una esquina cuando vio un rayo de luz por delante. Era un gol para 3 o 4 bloqueos. La luz provenía de la ventana de una casa de empeño. La tienda estaba cerrada, pero una bombilla incandescente colgaba allí para disuadir a los saqueadores que podrían verse reducidos a esto. Se detuvo y la miró. Pensó, la vista más indecente de la tierra, la ventana de la casa de empeños.
Las cosas que habían sido sagradas para los hombres y las cosas que habían sido preciosas se entregaron a la vista de todos, a las zarpazos y las negociaciones, destrozadas a los ojos indiferentes de los extraños, la igualdad de un montón de basura. Máquinas de escribir y violines, las herramientas de los sueños. Fotografías antiguas y anillos de boda, las etiquetas del amor. Junto con pantalones sucios, cafeteras, ceniceros, figuras de yeso pornográficas. El rechazo de la desesperación, prometido, no vendido, no cortado en una finalidad limpia, sino vendido a una esperanza muerta, para nunca ser redimido. Hola, Gail Winand, le dijo a las cosas de la ventana y siguió caminando. Párate aquí, pensó, y cuenta las ventanas iluminadas de una ciudad. No puedes hacerlo. Pero detrás de cada rectángulo amarillo que sube uno sobre otro hacia el cielo, debajo de cada bulbo, hasta allí. ¿Ves esa chispa sobre el río que no es una estrella? Hay personas a las que nunca verás y que son tus amos. En las mesas de la cena, en los salones, en sus camas y en sus sótanos, en sus estudios y en sus baños, acelerando en el metro bajo tus pies, arrastrándose en los ascensores a través de grietas verticales a tu alrededor, sacudiéndote en cada autobús. Es de su maestro, Gale Winand. Hay una red más larga que los cables que serpentean a través de las paredes de esta ciudad, más grande que la malla de tuberías que transportan agua, gas y basura. Hay otra red oculta a tu alrededor. Está atado a ti y los cables conducen a todas las manos de la ciudad. Tiraron de los cables y te mudaste. Eras un gobernante de hombres. Tenías una correa. Una correa es solo una cuerda con una soga en ambos extremos. Llegó a una esquina. Escapó de otras esquinas como esta, pero esta lo atrapó. Era un rincón oscuro, un trozo de acera atrapado entre la pared de un garaje cerrado y los pilares de una estación elevada. La calle estaba vacía, un largo pasillo lleno por el esqueleto de la ciudad. Adoquines de piedra, paredes manchadas, el entrelazamiento de pilares de hierro. Había ventanas iluminadas, pero parecía que nadie se movía dentro de las paredes. Un tren tronó sobre su cabeza, un largo rollo de bridas que se estremeció por los pilares hacia la tierra. Parecía una acumulación de metal corriendo sin conductor humano a través de la noche. De acuerdo, la siguiente es de la tercera parte de Peón Rojo. Peón Rojo está en los primeros Ayn Rand, que en general no contiene su mejor escritura. Es temprano y publicó cosas que no publicó principalmente por una razón. Por lo tanto, no recomendaría a alguien que esté comenzando con Rand que comience con el Rand de hierro temprano. No es, como dije, su mejor escritura, pero me gusta bastante. Así que en este pasaje, que es una descripción de un remoto monasterio de la isla que se ha convertido en una prisión soviética. Leonard Peakov dice que la moraleja de este pasaje es mostrar la equivalencia esencial del cristianismo y el comunismo. Para mí, el pasaje sugiere más contraste que equivalencia, pero dejaré que tú seas el juez. Disculpe que esté, ya sabe, leyendo esto, ya sabe, al igual que muchos de los críticos de Rand leen sus obras a través de la lente de lo que creen de ella. Creo que está haciendo lo mismo aquí porque sabe que ella creía que el cristianismo y el comunismo eran esencialmente idénticos. Por lo tanto, él piensa que eso debe ser lo que está sucediendo en este pasaje. Pero, ya sabes, escucha el pasaje. Me parece que, ya sabes, aunque claramente ni el cristianismo ni el comunismo están respaldados en este pasaje, ambos son ajenos a ella, a su propia visión de la vida. Me parece que hay una especie de grandeza trágica de que todo lo que se le permite en el cristianismo en este pasaje es que ella no es el comunismo. Creo que lo es. Hay otros pasajes, pero el personaje de André Tagano a través de la vida creo que también otorga una especie de grandeza trágica al comunismo. Pero estamos hablando de este pasaje en esta obra. Y también tiene pasajes para el cristianismo no tiene grandeza trágica. Pero parece que en este pasaje, el cristianismo es grandeza trágica, el comunismo no. Así que lo reclamo de todos modos. Así que esta es una descripción de la habitación en el monasterio que se ha convertido en la biblioteca de la prisión. Los emblemas e iconos sagrados que se podían quitar habían sido retirados.
Pero las viejas pinturas de las paredes no se pudieron quitar. Hace muchos siglos, la mano desconocida de un gran artista había pasado toda una vida de días tristes inmortalizando su alma en las paredes de la capilla. Nadie podía decir que oscuro secreto, que dolor lo había arrojado del mundo a su último puesto de avanzada olvidado. Pero todo el poder y la pasión, todo el fuego y la agonía rebelde de su espíritu torturado se habían vertido en los colores sombríos de las paredes, en figuras majestuosas de una vida magnífica, la vida que sus ojos habían visto y renunciado. Y los cuerpos de los santos torturados lloraban silenciosamente de su éxtasis, de su duda, de su hambre. A través de 3 estrechas rendijas de ventanas, una fría neblina de luz entraba en la biblioteca como una niebla gris que llegaba del mar. Dejó las sombras de los siglos para dormitar en las oscuras esquinas abovedadas. Arrojó manchas blancas en los ásperos tableros sin pintar de las estanterías de los libros que cortaban las alas nevadas del ángel, en las frentes de los santos patriarcas, en la procesión que seguía la cruz que llevaba Jesús al Gólgota, y encima de ella en las letras rojas de una tira en una tira de algodón blanco. Los proletarios del mundo se unen. Las velas altas y los soportes de plata en el altar tenían que encenderse durante el día. Sus pequeñas llamas rojas permanecían inmóviles, cada vela transformada en una lámpara de araña por las miríadas de pequeños reflejos en los halos dorados de los santos tallados. Ardían sin movimiento, sin ruido, un silencioso servicio resignado en memoria del pasado en torno a un cuadro de lino. Arriba, en el techo abovedado, el artista desconocido había colocado su última obra. Una figura de Jesús flotaba en las nubes, su manto más blanco que la nieve. Miró hacia abajo con una sonrisa triste y sabia, con los brazos extendidos en silenciosa invitación y bendición. La biblioteca fue creación del camarada Fossick, a quien le gustaba reivindicar nuestro deber con la nueva cultura. Los murales no armonizaban con esta nueva cultura y el camarada Fossick había tratado de mejorarlos. Había pintado una bandera roja en la mano levantada de San Vladimir cuando ese primer gobernante cristiano convirtió a su pueblo a la nueva fe. Había pintado una hoz y un martillo en las tablas de Moisés. Por el antiguo acristalamiento que protegía los murales, su secreto perdido con los monjes, no tomaba bien la pintura fresca. La bandera roja corría por la pared y se desprendía en pedazos. Así que el camarada Fitch había abandonado la idea de las alteraciones artísticas. Se había comprometido al colocar sobre el estómago de San Vladimir un cartel rojo brillante con un soldado y un avión, una inscripción: camaradas, dona a la flota aérea roja. De acuerdo, la próxima parte de Fountainhead, capítulo 10, otro paseo solitario por la ciudad. Había dejado de llover, pero Peter Keating deseaba volver a empezar. Las aceras brillaban. Había manchas oscuras en las paredes de los edificios. Y como no venía del cielo, parecía que la ciudad estaba bañada en sudor frío. El aire estaba cargado de oscuridad prematura, inquietante como la vejez prematura, y había charcos amarillos de luz en las ventanas. Keating se había perdido la lluvia, pero se sentía mojado desde los huesos. Ahora caminaba lentamente por las calles llenas de lluvia que no llegaba. Levantó la vista y vio un espacio vacío donde habían estado las torres de edificios familiares. No parecía niebla ni nubes, sino una sólida extensión de cielo gris que había obrado una gigantesca destrucción silenciosa. La visión de los edificios desvaneciéndose por el cielo siempre lo había inquietado. Siguió caminando mirando hacia abajo. Evidentemente, a Aran le gustó esa imagen de edificios que desaparecen en la niebla porque una rebelión de Atlas la usa desde la otra dirección en lugar de mirarla desde las calles. Ella tiene, como Peter Kitty está haciendo en la cabeza de la fuente, tiene a Diagoni mirándola desde su ático. La rebelión de Atlas, segunda parte, capítulo 9. Las nubes habían envuelto el cielo y habían descendido como niebla para envolver las calles de abajo, como si el cielo envolviera la ciudad. Podía ver toda la isla de Manhattan, una larga forma triangular que cortaba en un océano invisible. Y mira la proa de un barco que se hunde.
Unos pocos edificios altos todavía se elevaban por encima de él como embudos, pero el resto desaparecía bajo bobinas de color azul grisáceo, descendiendo lentamente hacia el vapor y el espacio. Así es como se habían ido, pensó. La Atlántida, la ciudad que se hundió en el océano, y todos los demás reinos que desaparecieron, dejando la misma leyenda en todos los idiomas de los hombres y el mismo anhelo. Un anhelo de café. Rand, por cierto, tiene un buen análisis de ese pasaje en el capítulo 9 de su libro, El arte de la ficción, que es, como dije sobre sus obras en la literatura, una mezcla de perspicacia y rechazo de la perspicacia. Pero me gusta lo que dice sobre las razones por las que eligió el señorío que eligió en ese pasaje. Muy bien, el siguiente pasaje es de la cuarta parte del Manantial, capítulo 18. Esto es en el juicio de Courtland. No solo es un pasaje agradable en sí mismo, sino que también creo que es un correctivo útil para una especie de puntos de vista estereotipados sobre lo que Rand quiere decir con egoísmo. La gente a menudo piensa que ella quiere decir algo muy obvio y directo y desagradable por egoísmo. Y escuchamos que la independencia es un trampolín para la benevolencia es interesante. Una rama de árbol colgaba en la ventana abierta. Las hojas se movían contra el cielo, lo que implicaba sol y verano y una tierra inagotable para ser utilizada. Las hojas caían, tocando las agujas del horizonte de Nueva York al otro lado del río. El rascacielos se alzaba como rayos de sol, blanqueado por la distancia en verano. Una multitud llenó la sala del Tribunal del Condado, presenciando el juicio de Howard Rourke. En las sillas, en los alféizares de las ventanas, en los pasillos, presionados contra las paredes, la masa humana se mezclaba como un monolito, excepto por los pálidos óvalos de las caras. Las caras se destacaban, separadas, solitarias, no había dos iguales. Detrás de cada uno estaban los años de una vida vivida o a medias, el esfuerzo, la esperanza en un intento, honesto o deshonesto, pero en un intento. Había dejado en todos una sola marca en común, en labios sonrientes con malicia y labios sueltos con renuncia, en labios apretados con dignidad incierta, en todos la marca del sufrimiento. La gente había venido para presenciar un caso sensacional, para ver celebridades, para obtener material para conversar, para ser visto, para matar el tiempo. Regresarían a trabajos no deseados, familias no amadas, amigos no elegidos, a salones, ropa de noche, copas de cóctel y películas, al dolor no admitido, a la esperanza asesinada, al deseo no alcanzado, colgado en silencio sobre un camino en el que no se dio ningún paso. A los días de esfuerzo por no pensar, por no decir, por olvidar, por ceder y por rendirse. Pero cada uno de ellos había conocido un momento inolvidable. Una mañana en la que no había pasado nada. Una pieza musical que se escucha de repente y nunca se vuelve a escuchar de la misma manera. La cara de un extraño vista en el autobús. Un momento en el que cada uno conoce un sentido de vida diferente. Y cada uno recordaba otros momentos en una noche de insomnio, en una tarde de lluvia constante, en una iglesia, en una calle vacía al atardecer, cuando cada uno se había preguntado por qué había tanto sufrimiento y fealdad en el mundo. No habían tratado de encontrar la respuesta, y habían seguido viviendo como si no fuera necesaria ninguna respuesta. Pero cada uno había conocido un momento en el que, con una honestidad solitaria y desnuda, había sentido la necesidad de una respuesta. Rourke hizo el juramento. Se paró junto a los escalones del estrado de los testigos. El público lo miró. Sentían que no tenía oportunidad. Podían dejar de lado el resentimiento sin nombre, la sensación de inseguridad que despertaba en la mayoría de las personas. Y así, por primera vez, pudieron verlo tal como era, un hombre totalmente inocente de miedo. El miedo que pensaban que no era del tipo normal, no una respuesta a un peligro tangible, sino un miedo crónico no confesado en el que todos vivían.
Recordaron la miseria de los momentos en que, en soledad, un hombre piensa en las palabras brillantes que podría haber dicho pero que no había encontrado, y odia a quienes le robaron su coraje. La miseria de saber cuán fuerte y capaz es uno en la propia mente, la imagen radiante que nunca se hará realidad. Sueños, autoengaños, o una realidad asesinada, no nacida, asesinada por esa emoción corrosiva sin nombre. Miedo, necesidad, dependencia, odio. Rourke se paró ante ellos como cada hombre se para en la inocencia de su propia mente. Pero Rourke se paró así ante una multitud hostil, y de repente supieron que no le era posible el odio. Durante el destello de un instante captaron la forma de su conciencia. Cada uno se preguntó, ¿necesito la aprobación de alguien? ¿Importa? ¿Estoy atado? Y por ese instante cada hombre era libre. Lo suficientemente libre como para sentir benevolencia por todos los demás hombres de la habitación. Fue solo un momento, el momento de silencio en que Rourke estaba a punto de hablar. De hecho, creo que ese pasaje es mejor que el discurso que Rock iba a dar, pero no soy un buen randiano. De acuerdo, el siguiente es de la rebelión de Atlas, parte 1, capítulo 5. Francisco Domingo Carlos Andrés Sebastián de Anconia se sentó en el suelo jugando a las canicas. Los mármoles esparcidos en la alfombra a su alrededor estaban hechos de las piedras semipreciosas de su país natal, cornalina y cristal de roca. Ella lo miraba a la cara. Era la cara que había conocido. No llevaba ninguna marca del tipo de vida que él había llevado, ni de lo que ella había visto en su última noche juntos. No había señales de tragedia, ni amargura, ni tensión, solo la radiante burla, la mirada madura y estresada de diversión peligrosamente impredecible y la gran serenidad inocente del espíritu. Pero esto, pensó, era imposible. Esto fue más impactante que todo lo demás. Ella dijo, vine aquí para hacerte una pregunta. Adelante. Cuando les dijo a esos reporteros que vino a Nueva York para presenciar la farsa, ¿qué farsa tenía en mente? Se rió en voz alta como un hombre que rara vez encuentra la oportunidad de disfrutar de lo inesperado. Eso es lo que me gusta de ti, Dagny. Hay 7 millones de personas en la ciudad de Nueva York en la actualidad. De 7 millones de personas, eres la única a la que podría haberle ocurrido. Pero no estaba hablando del escándalo de divorcio velado. ¿De qué hablabas? ¿Qué alternativa se te ocurrió? El desastre de San Sebastián. Eso es mucho más divertido que el escándalo de divorcio velado, ¿verdad? Ella dijo en el tono solemne y despiadado de un fiscal, lo hiciste conscientemente, a sangre fría y con plena intención. Habías agotado todas las demás formas de depravación y buscabas una nueva emoción estafando a personas como Jim y sus amigos para verlos retorcerse. No sé qué clase de corrupción podría hacer que alguien disfrutara de eso, pero eso es lo que viniste a Nueva York a ver en el momento adecuado. Ciertamente proporcionaron un espectáculo de retorcimiento a gran escala, su hermano James en particular. Son tontos podridos, pero en este caso su único crimen fue que confiaron en ti. Confiaron en tu nombre y en tu honor. De nuevo vio la mirada de seriedad y de nuevo supo con certeza que era genuina cuando él dijo, sí, lo hicieron. Lo sé. ¿Y te parece divertido? No, no me parece divertido en absoluto. Había seguido jugando con sus canicas, con absoluta indiferencia, disparando de vez en cuando. De repente notó la impecable precisión de su puntería, la habilidad de sus manos. Simplemente movió la muñeca y envió una gota de piedra disparando a través de la alfombra para hacer clic bruscamente contra otra gota. Pensó en su infancia y en las predicciones de que cualquier cosa que hiciera se haría de manera superlativa. No, dijo, no me hace gracia. Tu hermano James y sus amigos no sabían nada de la industria del cobre. No sabían nada de ganar dinero. No creían necesario aprender. Consideraban el conocimiento superfluo y el juicio inesencial. Observaron que allí estaba yo en el mundo y que era un honor para mí saberlo. Pensaron que podían confiar en mi honor. Uno no traiciona una confianza de este tipo, ¿verdad? ¿Entonces lo traicionaste intencionalmente? Eso es para que tú lo decidas. Fuiste tú quien habló de esa confianza y de mi honor. Ya no pienso en esos términos. Se encogió de hombros y añadió,
Me importan un bledo tu hermano James y sus amigos. Su teoría no era nueva. Ha funcionado durante siglos. Pero no era infalible. Solo había un punto que pasaron por alto. Pensaron que era seguro montar en mi cerebro porque asumieron que el objetivo de mi viaje era la riqueza. Todos sus cálculos se basaban en la premisa de que quería ganar dinero. ¿Y si no lo hiciera? Si no lo hiciste, ¿qué querías? Nunca me preguntaron eso. No preguntar sobre mis objetivos, motivos o deseos es una parte esencial de su teoría. Si no querías ganar dinero, ¿qué posible motivo podrías haber tenido? Muchos de ellos, por ejemplo, para gastarlo. ¿Gastar dinero en un cierto fracaso total? ¿Cómo iba a saber si esas mentes eran un cierto fracaso total? ¿Cómo podrías ayudar a saberlo? Simplemente, sin pensarlo. ¿Empezaste ese proyecto sin pensarlo? No, no exactamente. Pero supongamos que me he dormido. Solo soy humano. Cometí un error. Fallé. Hice un mal trabajo con eso. Sacudió la muñeca. Un tiro de mármol de cristal brilló en el suelo y se agrietó violentamente contra uno marrón en el otro extremo de la habitación. De acuerdo, aquí hay uno de nosotros, los vivos, parte 1, capítulo 12. Los historiadores escribirán de la Internacional como el gran himno de la Revolución. Pero las ciudades de la Revolución tienen su propio himno. En los días venideros, los hombres de Pietrogrado recordarán aquellos años de hambre, lucha y esperanza al ritmo convulso de John Gray. Se llamaba Foxtrot. Tenía una melodía y un ritmo como los de los nuevos bailes al otro lado de la frontera, en el extranjero. Los hombres hacían cola en las cooperativas y silbaban a John Gray. Los clubes de trabajadores escucharon atentamente una conferencia sobre el marxismo, luego se relajaron mientras el camarada mostraba su habilidad en un piano desafinado tocando John Gray. Su alegría era triste. Su ritmo brusco era histérico. Su frivolidad era una súplica, un gemido por lo que existía en algún lugar siempre fuera de su alcance. Durante las noches de invierno, las banderas rojas silbaban en los ventisqueros y la ciudad rezaba desesperadamente con las notas cortas y agudas de John Gray. Y aquí te dejaré oírlo. Puedes juzgar si ha descrito con precisión el ritmo convulsivo y la triste alegría de esta pieza. Y pondré un enlace en la descripción para que puedas escuchar el resto. Es una pieza que nunca hubiera descubierto si no fuera por Rand y me encanta. Por cierto, los ensayos de antología sobre We the Living identifican erróneamente qué pieza musical es la que Rand tenía en mente. Hay otra pieza llamada John Gray que creo que se inspiró en nuestro riff en esta y piensan que es esa, pero es esta de Matt Blanter como la. Aquí está el de quién es la canción. Las descripciones de la música son en realidad una especie de elemento recurrente en toda la ficción de Rance. Ambas descripciones de música real en la mayoría de los casos, todo, desde la biografía de Kalman, hasta Rachmaninoff, hasta una adaptación de Swing, que era real, de Evening Star de Wagner.
Rachmaninoff to a swing adaptation, which was a real thing, of Wagner's Evening Star. También música ficticia imaginaria como la canción de los cristales rotos y los vivos y varias piezas de Richard Halley y la rebelión de Atlas. De todos modos, aquí hay una breve descripción más de una pieza musical. Esto es de nosotros, los vivos, parte 1, capítulo 7. Lidia tocaba Chopin, la música melancólica, los pétalos de rosa más delicados que caían lentamente en la oscuridad de una corteza vieja, resonaban suavemente a través de la bruma de los vapores de jabón. Irán no dice si tiene en mente una pieza de Chopin en particular. Parece que la descripción probablemente podría ajustarse a varios de ellos, pero creo que se ajusta a Nachternopusten número 2, así como a cualquiera. Y entonces solo escuchas una pizca de eso. Sí, creo que los pétalos de rosa caen lenta y melancólicamente en la oscuridad. Esa no es una mala imagen para ir con esa música. Pondré un enlace también en la descripción a esa pieza musical, que no descubrí a través de Rand, pero... De acuerdo, final, pasaje final. Este será el más largo, pero el final. Lo he resumido. Tengo varios de estos que he leído que he resumido. No lo he leído todo. He omitido partes porque sabes, la razón principal es que, ya sabes, mi conexión a Internet es lenta. Y, ya sabes, no quiero subir un vídeo demasiado grande. Y también, por supuesto, ya sabes, no quieres a los halcones de IP sobre mis hombros. Y de nuevo, no hay, ya sabes, no hay una razón en particular para que incluya más de lo que necesito para hacer mi punto. Así que de todos modos, este es un poco abreviado, pero sin embargo el más largo. Este es el pasaje de bravura al comienzo de la segunda parte de Nosotros los Vivos. Fue San Petersburgo, la guerra hecha en Petrogrado, la revolución hecha en Leningrado. Es una ciudad de piedra, y los que viven en ella no piensan en la piedra traída sobre una tierra verde y amontonada bloque sobre bloque para levantar una ciudad, sino en una enorme roca tallada en calles, puentes, casas. Y la tierra trajo puñados, esparcidos, molidos en la piedra para recordarles lo que está más allá de la ciudad. Sus árboles son extraños raros, extranjeros enfermizos en un clima de granito, solitario y superfluo. Sus parques son concesiones reacias. En primavera, un raro diente de león clava una cabeza de color amarillo brillante a través de las piedras de sus terraplenes, y los hombres le sonríen con incredulidad y condescendencia como a un niño insolente. Su manantial no se eleva del suelo. Sus violetas primero y tulipanes muy rojos y jacintos muy azules vienen en manos de hombres en las esquinas de las calles. Petrogrado no nació, fue creado. La voluntad de un hombre la levantó donde los hombres no eligieron asentarse. Un emperador implacable dio vida a la ciudad y al suelo debajo de la ciudad. Los hombres trajeron la tierra para llenar un pantano donde no existían más seres vivos que los mosquitos. Y como mosquitos, los hombres murieron y cayeron en el fango gruñón. Ninguna mano dispuesta vino a construir la nueva capital. Surgió por el trabajo de soldados, miles de soldados, regimientos que tomaban órdenes y no podían negarse a enfrentarse a un enemigo mortal, un arma o un pantano. Cayeron, y la tierra que trajeron y sus huesos hicieron la tierra para la ciudad.
Petrogrado, dicen sus residentes, se encuentra sobre esqueletos. Petrogrado no tiene prisa y no es perezoso. Es amable y pausado como corresponde a la libertad de sus vastas calles. Es una ciudad que se arrojó en medio de las marismas y los bosques de pinos, lujosamente, con ambos brazos extendidos. Sus plazas son campos pavimentados. Sus calles son tan anchas como afluentes del Nieve, el río más ancho que atraviesa una gran ciudad. En Nevsky, la capital de las calles de la capital, las casas fueron construidas por generaciones pasadas para las generaciones venideras. Son fijos e inmutables como fortalezas. Sus paredes son gruesas y sus ventanas son gradas de nichos profundos que se elevan sobre amplias aceras de granito de color marrón rojizo. Desde la estatua de Alejandro III, un enorme hombre gris en un enorme caballo gris, rieles plateados estirados, y directamente al edificio del almirantazgo a lo lejos. Su columnata blanca y su fina aguja dorada levantada como la corona, el símbolo, la marca registrada de Nevsky. Sobre el horizonte roto, donde cada torreta, balcón y gárgola que se inclina sobre la calle son características eternas de una cara de piedra congelada. En las noches de invierno, cadenas de grandes globos blancos estallan sobre Nevsky, y la nieve brilla sobre las luces blancas como cristales de sal. Y los faroles de colores de los tranvías, rojos, verdes, amarillos, guiñan a lo lejos nadando sobre una suave oscuridad. Y a través de pestañas húmedas de escarcha, los globos blancos parecen cruces de largos reflectores blancos en un cielo negro. Nevsky comienza en la orilla del Nieva en una llave tan recortada y perfecta como un salón, con un pretil de granito rojo y una hilera de palacios de ángulos rectos, ventanas altas, columnas y balaustradas castas, severas, armoniosas y lujosamente severas en su gracia masculina. Dividida por el río, la mansión más grande de Petrogrado con el Palacio de Invierno se enfrenta a la prisión más grande de Petrogrado, la fortaleza de Pedro Pablo. Los zares vivían en el Palacio de Invierno. Cuando murieron, cruzaron el Nieva. En la catedral de la fortaleza, losas blancas se elevaban sobre las tumbas de los zares. La prisión estaba detrás de la catedral. Los muros de la fortaleza protegían a los zares muertos y a los enemigos vivos del zar. En los largos y silenciosos pasillos del palacio, altos espejos reflejaban las murallas detrás de las cuales los hombres eran olvidados, vivos durante décadas en solitarias tumbas de piedra. Los puentes se elevan sobre el río como largas jorobas de acero con tranvías que se arrastran lentamente hasta el centro y ruedan rápidamente hasta la otra orilla. La orilla derecha más allá de la fortaleza es una rendición gradual de la ciudad a esa tierra, a ese campo que ha expulsado. El Camino Rovsky, una avenida ancha, tranquila e interminable, es como un arroyo lleno de la fragancia de un mar futuro, una calle donde cada paso es un pronóstico del país por venir. La avenida en la ciudad y el río y en las islas dentro de la ciudad se rompe entre trozos de tierra unidos por delicados puentes, donde pesados conos blancos se elevan en lágrimas bordeados de verde oscuro sobre un profundo silencio de nieve, y ramas de abeto y huellas de pájaros solo rompen la desolación blanca. Y más allá de la última isla, el cielo y el mar son una acuarela inacabada de color gris pálido con una tenue banda verdosa manchada para marcar un horizonte futuro. Pero Pietrogrado también tiene calles laterales. Las calles laterales de Petrograd son de piedra incolora lavada por la lluvia en el gris de las nubes de arriba y del barro de abajo. Están desnudos como pasillos de la cárcel. Se cortan en esquinas desnudas de edificios cuadrados que parecen prisiones. Las viejas puertas de entrada están cerradas por la noche sobre surcos llenos de barro. Las pequeñas tiendas fruncen el ceño con carteles descoloridos sobre ventanas turbias. Los pequeños parques se ahogan con la hierba consumidora en su barro y el polvo y el barro han sido molidos nuevamente durante siglos. Parapetos de hierro protegen los canales de agua espesada de desecho. En las esquinas oscuras, iconos oxidados de la Virgen están clavados sobre cajas de hojalata olvidadas, pidiendo cobre para orfanatos. Y más arriba en el Nieva se levantan bosques de chimeneas de ladrillo rojo, arrojando una nube negra que cuelga sobre viejas casas de madera encorvadas, sobre un terraplén de troncos podridos en el río plácido e indiferente. La lluvia cae lentamente a través del humo. La lluvia, el humo y la piedra son el tema musical de la ciudad. Los residentes de Pietrogrado a veces se preguntan por los extraños lazos que los unen. Después del largo invierno, maldecían el barro en la piedra y lloraban por los bosques de pinos.
Huyen de la ciudad como de una madrastra odiada. Huyen a la hierba verde y la arena y a las brillantes capitales de Europa. Y en cuanto a un amante invencible, regresan en otoño, hambrientos de las calles anchas, los tranvías chillones y los adoquines, serenos y aliviados como si la vida comenzara de nuevo. Dicen que Pietrogarda es la única ciudad. Las ciudades crecen como bosques, como malezas. Pietro Dios no creció, nació, acabado y completo. Petro Dios no está familiarizado con la naturaleza, fue obra del hombre. La naturaleza comete errores y se arriesga. Mezcla sus colores y conoce pocas líneas rectas. Pero Petrogard es obra de un hombre que sabe lo que quiere. La grandeza de Petrogard no está marcada, y la miseria no se alivia. Sus facetas están cortadas de forma clara, nítida. Son deliberadas, perfectas con una perfección directa de la obra del hombre. Las ciudades crecen con un pueblo y luchan por el lugar a la cabeza de las ciudades y se elevan lentamente por los escalones de los años. Pietro Dios no se levantó. Llegó a estar a la altura. Se le ordenó mandar. Era una capital antes de que se colocara su primera piedra. Era un monumento al espíritu del hombre. Los pueblos no saben nada del espíritu del hombre, porque el hombre es su única naturaleza, y el hombre es una palabra que no tiene plural. Petrogrado no es del pueblo. No tiene leyenda, ni folclore. No se glorifica en canciones sin nombre por caminos sin nombre. Es un extraño, distante, incomprensible, prohibitivo. Ningún peregrino llegó a sus puertas de granito. Las puertas nunca se habían abierto en cálida compasión por los mansos, los heridos y las melenas como las puertas del amable Moscú. Petrogrado no necesita un alma. Tiene una mente. Y tal vez sea solo una coincidencia que en el idioma de los rusos Moscú sea ella, o Petrogrado haya sido alguna vez él. Y tal vez sea solo una coincidencia que aquellos que se apoderaron del poder y el nombre de la gente transfirieran su capital al manso Moscú del altivo aristócrata de las ciudades. En 1924, un hombre llamado Lenin murió y la ciudad recibió la orden de llamarse Leningrado. La revolución también llevó carteles a las murallas de la ciudad y pancartas rojas a sus casas y cáscaras de semillas de girasol a sus adoquines. Cortó un poema proletario en el pedestal, la estatua de Alejandro III, y puso un trapo rojo en un palo en manos de Catalina II en un pequeño jardín de Nevsky. Se llamaba Nevsky Prospekt del 25 de octubre, en Sadovaya, al otro lado de la calle, calle del 3 de julio, en honor a las fechas que quería recordar. Y en la intersección, conductor fuerte dice grito en los tranvías llenos de gente, esquina del 25 de octubre y 3 de julio. Terminal de billetes amarillos, nuevos ciudadanos justos. A principios del verano de 1925, el State Textile Trust sacó nuevos estampados de algodón y las mujeres sonrieron en las calles de Petrogrado, mujeres con vestidos hechos de nuevos materiales por primera vez en muchos años. Pero solo había media docena de patrones de estampados en la ciudad. Mujeres en blanco y negro checas, mujeres en blanco y negro checas. Las mujeres en blanco punteado rojo se encontraron con las mujeres en blanco punteado verde. Las mujeres con espirales de azul en un vestido gris se encontraron con mujeres con las mismas espirales de marrón en un vestido bronceado. Pasaron como internos de un enorme orfanato, con el ceño fruncido, hoscos, incómodos, perdiendo toda la alegría en sus nuevas ropas. En las esquinas al sol, hombres andrajosos vendían bustos de lino de sacarina y yeso. Los gorriones chirriaban en los cables telefónicos. Había filas a las puertas de las cooperativas. Las mujeres se quitaron las chaquetas y, con blusas arrugadas de manga corta, ofrecieron brazos blancos y flácidos al primer calor del sol de verano. Un cartel colgado en lo alto de una pared. En el cartel, un enorme trabajador balanceaba un martillo hacia el cielo, y la sombra del martillo caía como una enorme cruz negra sobre los pequeños edificios de la ciudad bajo sus botas. De acuerdo, ese fue el último pasaje. No he ofrecido mucho en la forma de argumentar que estos pasajes representan una buena escritura. Estoy dispuesto a tener esa conversación. Creo que hay cosas que decir, pero para los propósitos de este vídeo, realmente estoy imitando lo que Rourke no hizo en el juicio de Courtland, donde habló una y otra vez, sino en el juicio de Started, donde solo presentó fotos de su propio trabajo como su única defensa en la novela, en comparación con la historia de encontrarlo a través de la Cartisan griega que supuestamente se desnudó o fue desnudada por su abogado frente a un jurado ateniense con la idea de que su pulcritud los aturdiría. Para absolverla.
on the idea that her pulchritude would stun them into acquitting her. Me olvido de la ofensa. Probablemente impiedad. En caso de duda, suele ser impiedad. De todos modos, aunque la táctica supuestamente funcionó para un Frine, no funciona para Rourke. Y tampoco sé si estos pasajes de Rand te convencerán de que, sea lo que sea, es una buena escritora. Pero por el momento la defensa descansa. Así que si quieres ver más café y filosofía de mi parte, dale a me gusta, comparte, suscríbete, todas esas cosas buenas y nos vemos la próxima vez. More coffee and philosophy from me. Like, share, subscribe, all that good stuff. And see you next time.